Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, abren las bolsas europeas y el IBEX 35, como indicaba los futuros ángeles, en verde. En verde, subida suave del 0,16%, pero ahí estamos, consolidando los 11.100 puntos en 11.136. Vamos a ver qué es lo que está cotizando al alza y a la baja. ¡Ojo! Lo primero que vemos, Unicaja, a pesar de esas cuentas de haber duplicado los beneficios en el primer semestre del ejercicio, los inversores hacen una lectura negativa, baja un 4%, cotizan 1,28 euros. Por detrás, con caídas mucho más suaves, ACIR que baja un 0,8 y los títulos de Fluidra que se están dejando un 0,6%. Entre los que suben, Indra celebra sus cuentas con un avance del 1,56%. Inmobiliaria Colonial también sube 1,5 puntos porcentual y Acciona, que presentaba cuentas ayer al cierre, gana un 1,11%. Vamos a ver en el mercado continuo qué es lo que tenemos. Aedas Homes encabezando las caídas, pierde un 5,8%. OHL baja 3 puntos porcentuales. Grenergy Renovables se deja un 2,85%. Subidas para tubos reunidos del 2,3%. Nicolás Correa sube más de 2 puntos porcentuales y Horizon Genomics gana un 1,7%. Lo más destacado, como les decía, Unicaja con esa caída ahora se está moderando bastante del 1,9% y un IBEX 35 que mantiene la tendencia positiva. Tenemos la prima de riesgo en 83 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,17%. En Europa, ¿cómo abren las bolsas, Manuel? En Europa alcista, aunque subidas moderadas, de un cuarto de punto para el CAC 40 parisino y el DAX Xetra germano. También observamos cómo Londres, tal y como estaba previsto, ha abierto a la baja. Recordemos, después de que el actual gobierno laborista revelara o acusara al gobierno Tory anterior de un agujero de más concretamente de 22.000 millones de libras. Hoy vemos cómo Fresnillo lidera las ganancias dentro de esa tónica de caídas en Londres y British Petroleum, buena acogida de esos resultados en el primer semestre, está subiendo un 2% la petrolera. Recordemos, ha ganado 2.760 millones de dólares, ha incrementado dividendo y extendido su programa de recompra de acciones. Croda es quien lidera las caídas en Londres, se deja un 5,3% y en general la tónica es de subidas, como vemos en el Eurostoxx 50 subiendo un 0,4%, también el MIPTEL italiano al alza un 0,36%. Poste Italiane, la firma de correos, es quien está liderando los avances cercanos al 4%. También observamos algunos protagonistas significativos en la bolsa de París, en este caso los títulos de Essilor Luxottica. Dentro del Eurostoxx 50 vemos cómo la fabricante de semiconductores ASML Holding lidera las ganancias, que rozan el 1,9%, y un día más la firma de bebidas Pernod Ricard entre las más castigadas, está dejándose un 1,36%. Eso es lo más destacado en la apertura europea. Recordemos que el cierre en Asia, cierre sin contar las bolsas chinas, que siguen abiertas hasta las 9:30 hora peninsular, y que continúan con caídas. La tónica general en Asia, un recorte del 1,4% en el caso de Hong Kong, las caídas más moderadas en Shanghái del 0,46%. Ya ha cerrado Seúl con una caída del 0,96% y el Nikkei de Tokio finalmente se ha dado la vuelta, ha cerrado con avances del 0,2%. Y mirando a Wall Street, en positivo, los futuros subiendo un 0,12%, el futuro vinculado al Dow Jones y al S&P 500. Muy importante ver de cerca la evolución de las materias primas. La onza de oro sigue apreciándose un 0,37%, estamos hablando de 2.434 dólares la onza, en tanto que el precio del barril de crudo Brent, el de referencia en el viejo continente, se queda por debajo de los 79 dólares, se deprecia un 0,6 hasta los 78,58 dólares. Y por último, en las divisas, el euro fuerte frente al dólar, concretamente dólar 0,823 centavos. Y vamos con esos datos que nos acaba de publicar el INE, datos adelantados de inflación, dato adelantado de crecimiento. Empezamos con el crecimiento PIB, economía española, que crece un 0,8% en el segundo trimestre del año. Es la misma tasa de crecimiento que la del primer trimestre, ese 0,8%. En tasa interanual, el crecimiento del PIB, según el adelantado del INE, es del 2,9%. Son 3 décimas más que la cifra del primer trimestre, que también se ha revisado al alza 1 décima hasta el 2,6%. Valoración por parte del ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El dato de avance del PIB publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística certifica el fuerte dinamismo de la economía española, con un elevado crecimiento en el segundo trimestre del 0,8%, que impulsa nuestro crecimiento interanual hasta el 2,9%. Este crecimiento sigue siendo equilibrado, con una aportación muy positiva de nuestro sector exterior y una moderación progresiva de los precios. El excelente comportamiento del sector exterior, con un aumento interanual de nuestras exportaciones del 3,6%, refleja el dinamismo y competitividad de nuestras empresas. El PIB, que crece un 0,8% en el segundo trimestre del año, crecimiento interanual del 2,9% y se modera en el mes de julio la inflación, según dato adelantado también por el INE. Se frena 6 décimas hasta el 2,8% por la caída de los precios de la electricidad y de los alimentos. También se modera la inflación subyacente, en este caso 2 décimas, misma tasa que la general, 2,8%. Valoración del ministro. La inflación baja 6 décimas en el mes de julio hasta el 2,8%. La subyacente también ha seguido reduciéndose y se sitúa en ese mismo nivel, en el 2,8%. En este buen comportamiento han sido claves la bajada de los precios de la electricidad y también la de los alimentos. Además, destaca el buen comportamiento de todas las ramas de actividad, especialmente de la industria manufacturera, que creció un 5,6% en el último año. 9:06 de la mañana, con esos datos sobre la mesa. IBEX 35, Ángeles, ¿cómo lo tenemos en tiempo real? Está cotizando con una subida de un cuarto de punto porcentual, 11.146 puntos. Vamos con protagonistas, vamos a ver quién son a esta hora de la mañana, la cara y la cruz del selectivo español. Y entre los mejores del día se encuentra Acciona, subiendo un 2,13% a un precio exactamente de 120 euros por acción. Ganó 116 millones en el primer semestre del año, es el 75% menos que un año antes, por el impacto negativo de los precios de la electricidad y las inversiones en el negocio de Acciona Energía, cuyo beneficio se redujo un 84% hasta 65 millones de euros en la primera mitad del año. El resultado bruto de explotación creció un 7% por el crecimiento en la división de infraestructuras y de Nordex. Los títulos de Acciona Energías Renovables suben a pesar de esa caída en el beneficio, un 4,4%, cotizan en 19,77 euros por acción. Las dos mejores en estos momentos del selectivo. Continuamos con Acerinox, está completamente plana, ahora parece que hay algo más de tendencia, se aprecia un cuarto de punto porcentual Acerinox a un precio actual de 9,66 euros. ACS sube un 0,57%, consolida los 39 por acción, cotiza en 39,20 céntimos. Descensos iniciales para la gestora aeroportuaria AENA, pequeños, del 0,16% y un precio de 186,20 euros sus títulos. La central de reservas de viajes Amadeus sube un 0,9% hasta 60,36. Recortes moderados de un cuarto de punto para ArcelorMittal hasta los 20,69 euros. Y entramos en el sector financiero, marcado hoy por las cuentas de Unicaja, está cotizando en negativo. Únicamente BBVA consolida niveles, repite precio de cierre en 10,02 euros. Los bancos con caídas moderadas, pero que están contribuyendo a que el selectivo no suba con más proporción. Vemos cómo Sabadell se contrae medio punto porcentual, 1,98 € último precio. El Santander baja un 0,2% hasta 4,45 euros por acción. Y Bankinter cede un 0,63%, se compra o se vende a 7,91 € sus acciones. CaixaBank pierde un 0,9%, compra y venta en 5,31. Y el protagonista del día, de largo, el farolillo rojo del IBEX 35 está rozando los 7 puntos de caída en estos momentos. Unicaja Banco, hasta 1,23 € después de presentar esos resultados del primer semestre del año. Ha ganado 294 millones de euros en el periodo enero-junio, una cifra que supone duplicar los 148 millones que se embolsó en la primera mitad del pasado ejercicio. Dice la entidad que ha habido un fuerte impulso de la actividad comercial y una mejora de dotación. El margen de intereses se ha incrementado un 25% hasta los 774 millones y el margen bruto ha subido un 21%. No gustan las cuentas de Unicaja, se están intensificando las caídas a medida que avanza la sesión, está ya perdiendo más de un 7%. Mayoría de ganancias en el selectivo. Volvemos a Celnex en ese orden alfabético del IBEX. Celnex sube un 0,75%, 32,49 € sus títulos. La compañía de distribución Logista sube un 0,22, se cambia en 27,22 euros. Descensos suaves en la mayoría de energéticas del IBEX. Enagas pierde un 0,2%.
2%, 13,62 euros. En Agas, que también es noticia porque el Consejo de Ministros dará permiso este martes al gestor técnico del sistema gasista para comenzar a construir la parte española de la futura red europea de hidrógeno H2Med, llamada a transportar este combustible desde la península ibérica a Alemania y al resto de países del norte de Europa. Continuamos con la eléctrica. Endesa, que cae un 0,33%, 17,96 euros. Ferrovial sube un 0,7, cotiza en 38,26 por acción. Fluidra sube menos, un 0,2%, el precio 20,26 euros. Y estamos esperando las cuentas de la compañía de hemoderivados Grifols, que de momento avanza un 0,84 y se cambia en 9,17. Indra, otra de las protagonistas, estamos viendo cómo sube un 1,25%, 19,44 euros. Y vamos con Iberdrola, que consolida precio de cierre de ayer en 12,19 euros por acción. Indra, que presentaba ayer al cierre en el primer semestre del año, recordemos, cifras récord en ambos apartados. La compañía tenía un beneficio neto de 114 millones de euros, es un 25,2% más. Y dicho esto, continuamos con Inditex, que sube un 0,3%, 44,67 euros. La Socimi Colonial arriba algo más de un punto porcentual. Último cambio, 5,25. Un día más con movimientos muy estrechos. IAG, sin fuerza sus acciones, un 0,13% al alza, 1,95 € precios actuales. Laboratorios Farmacéuticos Rovi cotiza ligeramente por encima de los 89 euros por acción, gana un 0,3%. Y al margen de los bancos, la aseguradora Mapfre cotiza con subidas del 0,35%. El precio actual, 2,27 €. Consolidación de niveles para la Socimi Merlin Properties, que se cambia en 10,63. Y repuntes suaves en la compañía Naturgy, un 0,36%, 22,34 €. Puig arriba algo más de medio punto porcentual en 25,60 el último cambio. Redella, la antigua red eléctrica, cotiza un precio de 16,42 €. Redella, que cotiza al alza un 0,31%. La petrolera Repsol sube un 0,35, eso deja su precio en 13,08. Y SACIR tampoco sube demasiado, un 0,12%, y el precio sin cambios, 3,26 €, los títulos de la constructora. Solari, aprovechando esa fuerte subida de su compañera de viaje, Acciona Energías Renovables, repunta un 1,8%, el precio se eleva a 11,37. Y los títulos de Telefónica suman un 0,53%, 4,18 €. El IBEX se mantiene en verde, marca 11.139 puntos. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo. Mentiras inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto. Mentiras inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh? Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla. Ven a divertirte. La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para la obtención de ingresos, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público, con el objetivo principal de estimular el crecimiento de la economía y protegerla ante las posibles fluctuaciones del ciclo económico. Todo esto se concreta en la elaboración y ejecución del gasto público y la obtención de ingresos públicos, materializados fundamentalmente en la recaudación de impuestos. Dependiendo de los problemas a los que se enfrente la economía de un país, el Estado aplicará una determinada política fiscal. Por ejemplo, para hacer frente al desempleo, los estados responden con un recorte de impuestos y un incremento del gasto público, o incluso ambas medidas simultáneamente. Para hacer frente a la inflación, la medida estándar pasa por justo lo contrario, el aumento de impuestos y la disminución del gasto público.
Inversión y finanzas en tus manos. 9:15 de la mañana, hora menos en Canarias. Enseguida volvemos a mirar los mercados para buscar protagonistas, ver cómo están comportando las bolsas esta mañana en un supermartes económico que nos deja también otras referencias. Nicolás López Medina, director de análisis de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludarte. Aprovecho que te tengo y te atraco con los datos que nos daba línea a las 9. Ese dato de crecimiento del PIB 8 décimas en tasa mensual en el segundo trimestre, misma tasa que en el primero, tasa interanual de crecimiento de la economía española 2,9%, 3 décimas más que en el primero, según el dato avanzado por el INE, y el otro el del IPC. Se frenan los precios, se frena la inflación 6 décimas hasta el 2,8% en julio, por la caída de los precios de la electricidad y de los alimentos. La subyacente también se frena a 2 décimas, cae hasta el 2,8%. ¿Qué lectura haces? Bueno, desde luego los datos de PIB pues han sido claramente positivos. La previsión estaba más bien en 0,5 el crecimiento trimestral y ha sido 0,8, 3 décimas más. Se mantiene, ¿no?, el fuerte crecimiento del trimestre anterior. Quizás en este caso la mayor desviación ha estado en el sector exterior, las exportaciones que han tirado con fuerza en ese trimestre, y es un poco lo que explicaría, ¿no?, ese mayor crecimiento del esperado. Y respecto a la inflación, pues también ha sido mejor de lo esperado, al menos en lo que es la tasa general, donde quizás pues elementos más volátiles como energía y alimentos pues son un poco la causa, ¿no?, de esa aceleración que ha habido en este mes. La tasa subyacente ha estado más en línea, ¿no? Seguimos en ese 2,8% de tasa interanual. Aún así pues es una rebaja desde el 3% del mes anterior, y en general pues después de llevábamos como 3 o 4 meses con la tasa interanual subyacente estabilizada en torno al 2,9-3%, y bueno, pues este pequeño tirón a la baja pues supone un poco reanudar, ¿no?, ese proceso de desinflación. Así que en general, por el lado macro, pues la situación sigue siendo positiva. Bolsas parecía que empezaban con dudas, pero bueno, coge un poco de fuerza el IBEX 35, sube algo más que la apertura, 0,3%, por encima ya de 11.150 puntos. De todo lo que hay esta semana, ¿qué es lo que más va a marcar o lo que más está marcando, Nicolás? Resultados, bancos centrales, estas cifras macro que tenemos, pendientes también PMIs que vamos a conocer esta semana, el viernes el informe de empleo en Estados Unidos. ¿Para ti qué es lo más relevante? Pues es difícil saber a qué va a reaccionar el mercado, ¿no? Porque tenemos efectivamente muchas referencias y bueno, todo depende de dónde se vea algo que se desvía, ¿no?, de las previsiones, ya sea para bien o para mal. En principio, el mercado donde se ha centrado más en estos últimos días pues es en el tema de los grandes valores tecnológicos, que después de unas subidas quizás poco excesivas en los meses anteriores pues han entrado ahí en una gran corrección, bueno, en una corrección normal. En ese sentido, pues desde luego los resultados que van a publicar en los próximos días, pues Meta, Amazon, Microsoft y Apple, pues sin duda quizás a priori son la referencia más importante por cómo está el mercado. Pasa que después, bueno, vimos los resultados de Alphabet, que en principio fueron buenos, cumpliendo las previsiones, incluso un poquito mejor, y en el mercado pues siguió cayendo, siguió reaccionando negativamente, ¿no? Es decir que seguramente este movimiento que estamos viendo en las compañías tecnológicas no es tanto una respuesta a que los resultados vayan a ser malos o puedan decepcionar, sino bueno, simplemente que las cosas quizás habían ido demasiado rápido, ¿no?, en demasiado poco tiempo, y llega un momento que el mercado pues no aguanta, ¿no?, esas valoraciones, y se produce una toma de beneficios, que creo que es donde estamos, y creo que posiblemente es normal y necesite un poquito más de tiempo, ¿no? Porque por el lado digamos de la Fed, bueno, ahí el mercado se ha puesto muy optimista, ¿no?, con las rebajas de tipos. Hace no mucho pues casi se pensaba que no iba a haber este año rebajas, y ahora de aquí a enero ya se descuentan 3. Quizás el mercado está más optimista de lo que la Fed está transmitiendo en sus últimos comunicados, pues ahí quizás el riesgo pueda ser que siga manteniendo un mensaje un poquito de cauto, un poquito de dureza, y que todavía no ven que la inflación se haya moderado lo suficiente, y eso pues pueda provocar algún tipo de reacción negativa, ¿no? Pero en general
que el mercado sigue su dinámica, y la dinámica ahora mismo es que está habiendo una corrección, y esa corrección quizás va a suceder pese a lo que suceda con los resultados o con la FED. De los resultados que hemos conocido en España, Nicolás, que no ha gustado a los inversores de las cuentas de Unicaja y de Indra. Unicaja, que está cayendo ya casi un 6%, Indra con recortes de casi el 3%. Bueno, en el caso de Unicaja, los ingresos han estado un poquito por debajo de lo esperado, sobre todo por la parte de las comisiones. Las provisiones han aumentado más de lo esperado, así que al final el beneficio neto, aunque sin una gran diferencia, pues está un poco por debajo. Quizás lo que puede verse un poco más negativo es que el balance de Unicaja pues sigue, digamos, reduciéndose, ¿no? No hay crecimiento en el crédito, ¿no? Si vemos en tasas interanuales, pues el crédito baja, está cayendo en torno al 6%. Entonces, esa falta, ¿no?, de crecimiento en el balance, el crecimiento de la actividad, al final, pues los bancos se dedican al crédito, pues es una tendencia negativa, y yo creo que quizás es lo que más, o el factor más negativo que yo veo en estos resultados, ¿no? Que por lo demás, bueno, pues tampoco ha habido así nada especialmente dramático, ¿no? En cuanto al lado positivo, más allá de los resultados, luego te pregunto por Microsoft, que va a ser noticia también hoy, a ver si puede marcar tendencia para esta semana, en una semana en la que tenemos también las cuentas de Meta o de Apple. Tenemos a Acciona y Acciona Renovables. Acciona se están cotizando las cuentas que presentaba ayer, y Acciona Energías Renovables está liderando las subidas dentro del IBEX, que gana casi un 4% tras esa venta de una cartera hidroeléctrica en España, el Agua Energy. Hablamos de una operación de prácticamente 5.000 millones de euros. ¿Qué te ha parecido esa operación y cuál es vuestra visión, Nicolás, sobre este sector, sobre el renovable? Bueno, sigue siendo un sector complicado, ¿no? Quizás lo que yo creo es que las valoraciones de las compañías como Acciona Energías Renovables, pues han caído tanto que ya de alguna forma están un poco pues soportadas, ¿no? Ya conocemos todo lo malo que ha sucedido, la normalización que ha habido en los precios de la energía, esa caída, lógicamente, de beneficios que han tenido, como hemos visto en estos resultados que ha publicado hoy, pero de alguna forma pues eso ya está en los precios, ¿no? Entonces ahora puede reaccionar positivamente pues a factores como este anuncio, ¿no?, de esta venta que mejora su situación de deuda. Es importante, ¿no?, para una compañía como Energías Renovables que no empiece a temerse de que tiene una deuda excesiva. En consecuencia, yo creo que eso es lo que está premiando el mercado. Y después, bueno, esas expectativas de que ya los precios de la electricidad ya se descuenta un futuro, digamos, el que es, ¿no? Es decir, que ya no hay que descontar nuevas caídas en los precios, y eso pues debería soportar a este sector, ¿no? Nosotros seguimos prefiriendo jugar la baza de las renovables por vía de las compañías integradas, no las de renovables puras, porque ya hemos visto los problemas que hay, pero aún así pues creemos que este sector pues ya está al menos en unos niveles de valoración pues atractivos. Microsoft y la tecnología. Hoy Microsoft la primera, esta semana Meta y Apple. No sé si puede marcar un poco de tendencia. Tuvimos un buen sustillo, si alguien viene de vacaciones, que esté prevenido, porque la semana pasada con Alphabet y con Tesla nos dio la semana. ¿Qué podemos esperar de las cuentas de esas compañías y cuánto recorrido le queda en bolsa a la tecnología, que es culpable de buena parte del recorrido positivo que ha tenido en el comienzo de este año el mercado? Bueno, yo creo que las cuentas van a ser buenas, ¿no? Por ese lado, pues es muy difícil que se produzcan sorpresas negativas, porque lo cierto es que lo estamos viendo trimestre a trimestre. En este momento, por estas compañías tienen totalmente el viento a favor. El problema es más un poco un problema de medio plazo, ¿no? Están haciendo grandes inversiones en todo lo relacionado con inteligencia artificial, y la cuestión es, cuándo estas inversiones o en qué momento pues van a dar retornos, van a dar rendimientos. Esto de la inteligencia artificial de verdad va a ser como parece que va a ser, o qué riesgos hay ahí. Eso es un poco lo que quizás pues ha entrado un poquito de vértigo, ¿no?, en estos últimos días en el mercado, y se ha producido esta corrección. Yo en todo caso creo que es una corrección normal, yo que lo veo más como un tema más puramente técnico. Eso sí, para invertir en este tipo de compañías pues hay que tener esa capacidad
para asumir fuertes fluctuaciones, ¿no? Y que lo que en el mercado puede ser una corrección normal de un 5%, pues a lo mejor unas compañías de semiconductores pues pueden bajar el 20%. Pero digamos que eso hay que contar con ello, ¿no? Entonces, quien invierte en estas compañías tiene que saber cuánto de su patrimonio puede comprometer en compañías de este tipo, con grandes expectativas de crecimiento, pero con grandes fluctuaciones en su precio. Sí. Nicolás López, Singular Bank, gracias como siempre por el análisis. Vamos a ver qué nos depara esta semana, que es más importante de lo que parece, para irnos que se vaya de vacaciones y terminemos el ciclo económico antes de volver con fuerza en septiembre. Que vaya bien, Nicolás. Gracias por el análisis, como siempre. Cuídate. Muchas gracias. Igualmente. Saludo. Seguimos buscando protagonistas y miramos al mercado continuo, Ángeles, donde también tenemos bastantes resultados esta mañana que se están cotizando. Cuéntanos, efectivamente, vamos allá. Faes Farma, beneficio neto 58,3 millones de euros en el primer semestre del año, es un 10% más en tasa interanual. Los títulos suben un 0,3%, cotizan en 3,51 euros. Fomento de construcciones y contratas, resultado neto atribuible en ese periodo, el primer semestre, de casi 280 millones de euros. Es una mejora del 9%. Caen las acciones un punto porcentual hasta 12,68 euros. Prosegur ha ganado un 22% menos por efecto de la inflación. Sus títulos pierden un 0,45 y se cambian en 1,78. También tenemos cuentas del laboratorio Reich Joffre. En este caso, el EBITDA alcanza los 20 millones de euros con un aumento del 13%. Dice que más de la mitad de los ingresos del primer semestre se obtienen en mercados internacionales, sin cambios en la cotización frente al cierre de ayer en 2,83 euros por título. El Grupo Día ha registrado en la primera mitad del año unas ventas brutas de 3.310 millones. Es un 2,3% más gracias al buen desempeño del negocio en España, que compensa la caída del consumo y el impacto de tipo de cambio en Argentina. Sin cambios los títulos en 0,013 euros. Y Deolio cierra el primer semestre del año con un incremento de la facturación de un 25%, vuelve a beneficio, consigue 500.000 de euros en el semestre. Habla, por supuesto, de un mercado complejo con precios altos de la materia prima, ya lo saben, del aceite de oliva y el consecuente consumo a la baja en sus principales mercados. Suben las acciones un 1,75 hasta 0,23 euros. En cuanto a los que más suben y más bajan, tenemos a Edas Home encabezando las pérdidas, se deja un 6,22, por detrás Unicaja, ojo que cae casi 5 puntos porcentuales, e Indra que pierde un 3,3%, dos de las compañías del IBEX que han presentado cuentas. La cara positiva, la amable, está en Acciona y su filial de energías renovables. Presentaron ayer al cierre, suben más de un 4% ambas compañías. El grupo financiero Urbas gana 3 puntos porcentuales y por detrás Tubos Reunidos, que recupera algo más de un 2%. En Europa, Manuel, vamos con más protagonistas. ¿Cómo se están comportando algunas compañías esta mañana? Pues sobre todo los protagonistas, si ayer estaban en la bolsa de Ámsterdam, en Países Bajos, hoy están mayoritariamente en Reino Unido. Vemos que el protagonismo recae sobre algunos nombres propios. Es el caso de British Petroleum, que desde primera hora de la mañana estaba entre las compañías de mejor desempeño en el FTSE, junto a Standard Chartered. Ambas han presentado resultados. En el caso de la petrolera, subiendo un 2,4%, recordemos, ha registrado 2.760 millones de dólares en el segundo trimestre del año. Además, incrementa el dividendo y extiende su programa de recompra de acciones. Pero sobre todo, Standard Chartered subiendo un 5%. Recordemos que su beneficio antes de impuestos ha aumentado un 5% en el primer semestre, superando las expectativas de los analistas, y también ha anunciado la mayor recompra de acciones hasta el momento, 1.500 millones de dólares. También hay que hablar de Diageo, la firma de bebidas, que aquí estamos hablando de una caída estrepitosa de prácticamente el 8%, farolillo rojo junto a Sage en el FTSE 100 londinense. Recordemos, el beneficio anual ha caído un 4,8% por la caída de las ventas, principalmente en su división en Latinoamérica y en el Caribe. CBNK.
el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Y seguimos buscando análisis de lo que está pasando en los mercados en esta semana importante, que viene marcada por varias referencias, los resultados empresariales, los bancos centrales, los datos macroeconómicos y cierre de mes en las bolsas, que de momento, como les venimos contando, están subiendo esta mañana en Europa. IBEX 35, medio punto arriba, ahora mismo 1.172 puntos, aumenta las ganancias la bolsa española en esta penúltima sesión del mes de julio. Javier Puerto, responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Empezaba el día con dudas, pero no sé si son los resultados o qué, lo que le están dando un poco de dirección hacia arriba al IBEX 35. Empiezo por ahí, si te parece, preguntándote por cómo estáis viendo y qué lectura, qué análisis, qué valoración hacéis de esta temporada de resultados que va llegando ya a su fin, pero que todavía nos va a dejar citas importantes, como las que tenemos hoy o mañana, por ejemplo. ¿Cómo lo estáis viendo? Correcto, al final, en época de temporada de resultados, pues lo más normal es que la volatilidad la provoquen las bolsas, o sea, los resultados empresariales, y no está siendo una excepción. Estamos viendo como el calendario macroeconómico también está arrojando datos muy importantes, pero menos volatilidad en renta fija que en renta variable. Todavía quedan muchos resultados por publicar, sobre todo de las grandes tecnológicas, que vamos a tener esta semana Microsoft, vamos a tener Apple, vamos a tener Amazon, también Meta. Se va a completar ya, a excepción de Nvidia, que siempre tarda un poco más en llegar, estas 7 magníficas, que al final son las que mueven en gran parte el mercado de Estados Unidos, pero también hemos conocido otras muchas que nos están dando pues algunas sorpresas positivas y otras sorpresas negativas. Por ejemplo, ayer tuvimos McDonald's, que fue la más destacada, que caía de beneficios un 8%. Tuvimos Alphabet, que sin embargo subía un 42%. En el caso de Tesla, pues también se hundían los resultados. Entonces es muy complicado generalizar en la temporada de resultados. Incluso es muy complicado generalizar por sectores, quizá más allá del tecnológico, que es del que se esperan mejores previsiones, y tenemos que ir nombre por nombre, y además de cada nombre interfieren 3 variables. Primero, el resultado que se ha publicado, cómo sale respecto a la expectativa, y luego el guideline que da la compañía para encarar el resto del año. Resultados empresariales, Javier, por un lado, inflación y bancos centrales por otro. Mañana vamos a tener una cita importante con ese IPC, adelantado el mes de julio, en la zona euro. Hoy hemos tenido alguna referencia, por ejemplo, en nuestro país, ese frenazo de la inflación, 6 décimas, baja, se modera hasta el 2,8% en el mes de julio, según el dato adelantado por el INE. Y venimos de Estados Unidos, donde conocíamos el viernes ese importante, ese famoso PC de inflación, caía al 2,5%, pero la subyacente, que es la que más tiene en cuenta la Reserva Federal a la hora de tomar decisiones sobre tipos de interés y ver cómo están los precios, se mantenía en el 2,6%. Con esa referencia de mañana en Europa, te pregunto qué esperáis y cómo la puede recibir el Banco Central Europeo. Pero aquí es cierto que el IPC de España se ha moderado mucho más de lo previsto, hasta el 2,8% desde el 3,4%, pero al igual que cuando se publicó el 3,4%,
comenté que no era un dato tan relevante como a lo mejor puede ser el agregado de la zona euro, porque el dato de España es mucho más errático y fluctúa mucho más. Tampoco podemos celebrar ahora este 2,8% con la misma fuerza. Sí que el dato de Alemania, que se va a publicar hoy a las 2, o el dato que comentabas del IPC de la zona euro mañana, tiene mucha más fuerza. De un 2,5% previo se espera una rebaja de una décima, de un 2,4%. En Estados Unidos, también lo has comentado, se mantiene estable el subyacente, pero la general va bajando, y esta tendencia es en lo que más nos tenemos que fijar, porque es en lo que más se van a fijar los bancos centrales para establecer su política monetaria. Más allá del dato, que es muy complicado afinarlo en ese objetivo del 2% que tienen tanto en Estados Unidos como en Europa, ver esa tendencia a la baja es algo muy positivo y es algo que sí que puede empujar a que veamos, en el caso de Estados Unidos, entre 2, quizá 3, yo creo que 3 igual es pasarnos de positivos, pero quizá 3 bajadas de tipos para este año. Y esto al final también es lo que va a respaldar que los bonos que se habían quedado un poco más rezagados, sobre todo la parte de mayor duración, pues vuelvan a florecer con eso de carry de los cupones y también algún repunte en precio gracias a estas bajadas de tipos para la segunda parte del año, y también acompaña a las bolsas. Por tanto, la primera bajada de tipos en Estados Unidos, si hay 2, finalmente lo que queda de año, podría ser en septiembre, antes incluso de las elecciones. Claro, debería ser en septiembre. En septiembre es todo lo que apunta el consenso de mercado, con prácticamente un 80% del consenso. Y aquí lo curioso es que en Europa la reunión de tipos en septiembre se produce una semana antes, y por este tema de calendario creo que es muy complicado que vayamos a ver cómo el Banco Central Europeo se vuelve a adelantar por segunda vez a la Reserva Federal y baja otra vez 25 puntos básicos. Así que quizá tenemos que esperar a la siguiente reunión para ver la segunda bajada de este año en el Banco Central Europeo. Tenemos una cita importante para cerrar la semana, dato de empleos, informe de empleo de julio en Estados Unidos. La última vez que escuchamos a Powell, lo escuchábamos ayer lunes, hablar de inflación, se refería también a ver cómo estaba el mercado laboral, y si se veía algún signo de debilidad en el mercado laboral, pues habría que actuar en consecuencia, decía. ¿Qué nos puede indicar? ¿Cuánto de importante es ese dato de empleo en Estados Unidos el viernes? Muy relevante, y sobre todo ha cogido relevancia desde que Powell por primera vez hace 2 semanas, entre las comparecencias del Congreso y Senado, ya empezó a citar este dato de tasa de desempleo, que se nos ha ido al 4,1%. Esta semana se espera que repita, pero al final, con la inflación más controlada, recordamos que los 2 objetivos de los bancos centrales, y la Reserva Federal no es una excepción, son controlar la inflación y favorecer el pleno empleo. Pues con la inflación cada vez más controlada, con ese goteo a la baja que comentaba, ahora la asignatura pendiente es que no se nos vaya de las manos el empleo, que si bien en el 4,1% pues no está en unas tasas ni mucho menos preocupantes, ni más si lo comparamos con Europa, pues son unas tasas mucho más que aceptables, pero veníamos de un 3,5%, que se consideraba una situación de pleno empleo, de igualar las cifras de prepandemia, y al final pues no deja indiferente a nadie tener los tipos de interés en estos niveles tan elevados. No está haciendo demasiado daño a la macroeconomía, pero ya se está viendo cómo las nóminas no agrícolas no van a ser las mismas que en meses anteriores. Se espera que se creen 177.000 empleos nuevos, y esa tasa de desempleo en el 4,1%, pues ya es una asignatura más pendiente que tiene la Reserva Federal, controlarla. Javier Puerto, responsable de inversiones de Caser, asesores financieros. Gracias por analizar con nosotros y ayudarnos a entender lo que está pasando esta última semana de julio en las bolsas, y lo que puede pasar, sobre todo después del verano. Gracias, Javier, que vaya bien. Muchas gracias, buena semana. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con el calor, tu piel pide a gritos que la hidrates. Con el dispositivo UFO 3 de Foreo consigue hasta un 126% más de hidratación y gracias a sus 4 tecnologías combate otros problemas como las manchas, las arrugas o el acné. Un 4 en 1 único en el mercado. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía.
Si inviertes en bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis con interesantes artículos de opinión, noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es, tu web de información bursátil. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Antes de ir con nuestro consultorio de bolsa, que ya está por aquí Javier Alfayate, vistazo a uno de los protagonistas del día, presentación de resultados ayer al cierre, Renta 4 Banco, que eleva su beneficio un 7% en el primer semestre del año, por encima de los 15 millones de euros, beneficio que crece también en el segundo trimestre del año, 8,4 millones de euros, es un crecimiento de casi el 26%. Don Juan Carlos Uretas, presidente de Renta 4 Banco. Señor Ureta, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantado. Enhorabuena por las cifras que se apoyan en qué hay detrás de este incremento del beneficio. Bueno, yo creo que lo más interesante es que es un crecimiento de beneficios, pero por otro lado un crecimiento del número de clientes, de apertura de cuentas, de activos de clientes y también de ingresos, lógicamente, por comisiones y por resultados de operaciones financieras, que es un crecimiento muy sostenido, ¿no? Yo creo que venimos ya años y trimestres siempre con un crecimiento sostenido, muy diversificado, muy basado en el aumento, como decía antes, de clientes y de activos de clientes, y yo creo que lo interesante es, por tanto, que ese crecimiento lo que está indicando, primero, es que el mundo de la inversión, por decir así, el mundo del ahorro, el ahorrador que se convierte en inversor en España va mejorando, se va ampliando, y eso yo creo que es una buena noticia no solo para Renta 4, sino un poco en general para la economía española y para los mercados financieros españoles. Y luego también lo que denota es que Renta 4 en ese sentido ofrece una oferta, una propuesta de servicios que cada vez se demanda más, ¿no? Que es una entidad que genera esa confianza, ese confort en el ahorrador, en el cliente, en la empresa también que acude a nosotros para hacer sus operaciones corporativas, y eso yo creo que lo interesante es, como digo, es que es un crecimiento ya de años, no de un trimestre, y muy diversificado, muy sostenido, muy estable y muy sólido, por tanto, ¿no? Yo creo que esa es la buena noticia. Buena actividad, buen comportamiento de la actividad comercial, como nos cuenta. Crece también la captación neta de patrimonio de nuevos clientes, ¿no? Por lo que veo. Claro, yo creo que esa es un poco la base, ¿no? Estamos ya en lo que es la red propia, luego atendemos también a redes de otras entidades bancarias, ¿no? Pero en lo que es la red propia son ya casi 130.000 clientes, son ya, insisto, en la red propia pues más de 20.000 millones en activos, en total son 33.000, pero en red propia son prácticamente ya 21.000. Y bueno, todo eso, yo creo que la lectura no ya cuantitativa, ¿no?, sino cualitativa, es que Renta 4 genera confianza, Renta 4 da un servicio y da un confort y da una calidad en la relación con ese ahorrador que decide invertir, y ese es nuestro espacio, ¿no? Nosotros no competimos en otros ámbitos, somos un banco, pero somos un banco muy especializado en inversiones, damos también servicios bancarios, pero alrededor de la cuenta de inversión, y además lo damos gratuitamente, que es decir que no es nuestro campo de competencia, y por tanto yo creo que eso, lo bueno es que esa oferta especializada y a la vez accesible y cercana cada vez tiene más demanda en nuestro mercado, y yo creo que eso es bueno porque es un signo también de modernización de la economía y de los mercados financieros españoles, ¿no? Yo creo que al final ese fenómeno de lo que se llama la desintermediación, o el hecho de que el ahorro y la inversión se encuentren de forma directa en los mercados de activos, pues yo creo que es un signo de modernidad, de modernización y de mejora de la economía, ¿no? Y esa es la parte positiva, ¿no? El cliente, señor Ureta, está encontrando más alternativas. El cliente de perfil más moderado, me refiero, que cuando hemos hablado con usted en trimestres anteriores nos contaba que tenía poca alternativa por el contexto de mercado, y el que quería tener su dinero ahorrado pues no le quedaba más remedio que asumir más riesgo a lo mejor que lo que se podía asumir en años anteriores. Eso ha cambiado. Ha cambiado porque ahora tiene una alternativa muy clara que se llama pues letra al tesoro, ¿no? De que ha llegado hasta al 4 y pico, ahora está en torno al 3,5 o 3,6 en plazo corto, que es casi como tener una colocación líquida, una cuenta corriente, por decirlo así, pero tenerla invertida en un producto de total seguridad y de buena rentabilidad.
que lo puede tener directamente o vía un fondo monetario o un fondo tesoro que invierta en ese tipo de productos, ¿no? Pero sí ha cambiado, porque han cambiado el escenario de tipo de interés, ese fue el que han cambiado en el año 2022, y en ese sentido el ahorrador tiene ya, el ahorrador conservador o las tesorerías, por ejemplo, de empresas o tesorerías de instituciones, tienen ya una alternativa muy clara, porque los tipos de interés de corto plazo están bastante bien. Ya todo el mundo sabemos que van a bajar, ya de hecho el Banco Central Europeo ha hecho una primera bajada de 0,25 puntos, pero hoy por hoy están muy bien. Es decir, estar colocando la liquidez a corto plazo en producto totalmente seguro y con liquidez 24 horas, pues, o inmediata prácticamente, en torno a 3,5, bueno, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Yo creo que es una alternativa muy buena cuando además la inflación, hoy lo hemos visto, pues ya está por debajo del 3, ¿no? Con lo cual, pues realmente yo creo que es una muy buena alternativa para el ahorro conservador. Lo que pasa es que nosotros siempre decimos que a largo plazo lo que hay que hacer es estar invertido en economía real y por tanto en activos que conecten con ese crecimiento de la economía real y por tanto con activos que mantengan el valor patrimonial del patrimonio de ahorro que uno ha hecho, ¿no? Y eso al final es invertir pues básicamente en empresas que son las que conectan con el crecimiento de la economía real, ¿no? Pero bueno, a corto plazo la alternativa de la liquidez hoy por hoy es muy buena, la verdad. Le hago la última, señor Ureta, de cara al siguiente trimestre, ¿qué esperan desde Renta 4 Banco? ¿Cómo se imaginan? Va a venir marcado por ese escenario de tipos que nos contaba, por el contexto económico. Veremos a ver después del verano qué ocurre. Elecciones también en Estados Unidos y vamos a ver el riesgo geopolítico que siempre está ahí. Claro. Bueno, el mercado se está fijando mucho y de forma, yo diría que muy exclusiva en los tipos de interés de intervención, ¿no?, de los bancos centrales y preguntándose siempre, ¿van a bajar o no? ¿Cuándo van a bajar? Vamos a ver, los tipos de intervención de los bancos centrales van a bajar, y van a bajar porque no se puede mantener el tipo de intervención en Estados Unidos al 5,5 con la inflación por debajo del 3, o en Europa al 4,25 con la inflación por debajo del 3. Van a bajar, pero yo creo que esa no es la única clave, ni siquiera la principal ahora mismo, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en Europa. En Europa el BCE bajó los tipos de interés a principios de junio y luego vino una corrección como consecuencia de la incertidumbre política que crean las elecciones francesas y las propias elecciones europeas. Quiere decir, estamos en un entorno económico en el que de alguna manera la economía y los mercados financieros se están adaptando a un cambio muy estructural en el entorno monetario de financiación y a un cambio muy estructural en el entorno de globalización. Y por tanto, eso va a llevar tiempo y por tanto lo que vemos son mercados asentándose y adaptándose a ese entorno. No somos negativos, somos positivos con el mercado y con la economía a medio plazo, pero estamos todavía en fase de ajuste y de adaptación. ¿Quiere eso decir que quizá las lecturas que se han hecho demasiado, a nuestro modo de ver, alegres, en el sentido de decir, cuando van a bajar los tipos de intervención y por tanto se va a disparar la bolsa, pues francamente no las compartimos, ¿no? Y lo hemos visto ya en los mercados europeos. Bajaron los tipos de interés y las bolsas europeas tuvieron una corrección muy seria como consecuencia del factor político. Hay varios factores en el escenario que hay que seguir, que hay que monitorizar, y insisto, estamos en fase de mercado de ajuste, de adaptación. Es una fase larga, no traumática, pero larga, y esa es la lectura que estamos haciendo también para este trimestre. Juan Carlos Ureta, Juan Carlos, presidente de Renta 4 Banco. Enhorabuena por esas cuentas, es un placer como siempre hablar con usted aquí en Radio Intereconomía. Muchas gracias. Gracias. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos con ello, Javier Alfayate, gestor de fondos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué poquito te queda para irte de vacaciones? Poquito, sí. Bueno, poquito. Un par de semanas, pero vamos, prácticamente eso es poco. Ya. Sí. Eso es poco, eso está hecho. ¿El mercado cómo lo vas a dejar? A ver, ¿cómo está esto? Porque parecía que empezaba con un poquito de dudas, pero tenemos al IBEX ahí ya un poquito. También le queda
poco, pero cada vez menos, ¿no? No sé si poco o mucho, 30 puntos para llegar a 11.200 puntos, que no sé si es un nivel muy relevante o no, tú me dices. Bueno, mientras esté por encima, lo importante quizás es el 11.000, ¿no? 10.983 en concreto. Bueno, pues que no lo pierda, ¿no? Por ahora, pues como bien dices, ¿no? Sigue ahí cotizando por encima, poquito a poquito. Como deben de ser un poquito las subidas sostenidas, ¿no? Al fin y al cabo, lo importante es que no veamos ahí un sobrecalentamiento, ¿no? Porque al final eso es lo que, esa volatilidad es lo que a mí personalmente no me gusta como inversor, lógicamente. Y bueno, por eso prefiero casi subidas así, ¿no? Poquito a poquito, que parece que son, pues eso, ¿no? lo que funciona. Agosto es un mes que, bueno, en principio no debería ser muy malo, siendo electoral, un mes electoral, año electoral en Estados Unidos. Los agostos, como digo, no son malos. Luego ya septiembre, a mitad de septiembre, ya la cosa se empieza a complicar un poquito y octubre pues no suele ser bueno. Eso es lo que nos dicen lo que son los gráficos. O sea que, bueno, por ahora yo creo que podemos irnos tranquilos, quizás. Nunca se sabe, porque esto luego te marchas de vacaciones y es cuando pasa todo. Pero no, yo creo que en principio, como digo, los mercados deberían de continuar al alza. Es verdad que esa rotación que hemos visto de valores tecnológicos hacia otros más industriales, más de consumo defensivo, puede continuar. Valores pequeños y medianos yo creo que pueden seguir haciéndolo bien. Ya sabemos que son volátiles, es decir, un día te suben un 3, otro día te bajan un 2 y la cosa sigue igual, ¿vale? Pero quizás yo creo que por ahí es por donde va a estar un poquito la oportunidad, ¿no? A lo mejor movernos un poquito del S&P o del Nasdaq si tenemos a un Dow Jones Industriales, por ejemplo, se me ocurre, o algún ETF por ahí de valores medianos, como es el MDY, hay uno por ahí, que cotiza en el NYSE, que recoge pues esos valores medianos. Bueno, se me ocurre, pero siempre hay que tener en cuenta que, bueno, pues como en todo, ¿no? Las inversiones pues conllevan un riesgo y en valores pues así, ¿no? Quizás medianos, pues a lo mejor tienen un poquito más de riesgo, pero son gráficos, por ejemplo, el que muestro ahora, que lo estoy viendo por YouTube, ¿no? Pues en el canal de Intereconomía, pues este MDY, si no lo ven, se lo cuento, no pasa nada. Lleva 2 semanas haciendo nuevo máximo. Bien, esto es bueno para el conjunto del mercado. Por eso digo que, bueno, agosto suele ser normal tirando a bueno en años electorales, y si además vemos que la amplitud de mercado nos ayuda, nos apoya, pues bueno, yo creo que por ahí es por donde, como digo, puede estar la oportunidad, pero yo me centraría, como digo, quizás en esos industriales y en esos valores medianos y pequeños. O sea, medianos, eso es. Vale. Venga, vamos con las consultas, porque a través de ese canal de YouTube, Intereconomía Radio, en el que pueden ver este consultorio, ahora cuando quieran, a lo largo del día o de la semana, ahí pueden dejarnos también su consulta, pueden hacerlo en el 91-533-1851, 91-533-1851, o en el WhatsApp 609-224-716. 609-224-716. Mensajes de texto o de audio. Hola, buenos días. Manuel desde Ciudad Real. Este es un mensaje para el consultorio de bolsa. Por favor, a ver si se podía hacer un análisis técnico y sobre todo resistencias de ING Group, del banco, y por otra parte de Société Générale, el banco también en Francia. Muchas gracias. Société Générale, ING, ¿cómo están los bancos, Alfayate? Bueno, en principio bien, se puede uno por ahora, ¿no? Estar en ellos. Claro, en un contexto en el que los tipos de interés siguen altos por más tiempo, eso les beneficia. Ya veremos a partir de septiembre, ahí a lo mejor cuando quizás la Fed los baje, quizás, porque esto no se sabe. Con un entorno de inflación al final por debajo del 3%, pues debería de bajarlos, ¿no? Pues a lo mejor los bancos, estos valores que lo han hecho especialmente bien ahora, pues a lo mejor luego empiezan a flojear. Pero eso es lo que quizás venga en el futuro. A día de hoy, los bancos, especialmente algunos, ¿no? Como ING, como Unicredit, como CaixaBank, como largo, etcétera, en Estados Unidos también, también hay buenos, pues parece que lo hacen bien. Por lo tanto, ING, yo es un valor que sí que podría tener en cartera perfectamente. Por encima de 15,74 es el punto que no voy a perder. Bien, ese es el nivel, es la media, por donde pasa la media de 30 semanas que yo uso, la media de 30 semanas ponderada. Bien, es un nivel de soporte dinámico, es decir, va actualizándose. Como digo, por ahora pasa por 15,74, ese es el soporte, pero vamos, yo lo que sé en ING muy bien. Y vamos a ver Société,
porque bueno, esto de los bancos también va un poco por barrios, hay algunos muy buenos y otros pues no tan buenos. Unicredit siempre te ha gustado a ti, por ejemplo. Sí, lo he nombrado siempre. Sí. Es que es de los que tú ves el gráfico y dices, pues es que sigue subiendo. Es como Banco Comercial Portugués también, algunos nórdicos también los hay. Bueno, el que ha seguido el consultorio mes a mes, este consultorio sí que los conoce porque yo los he ido nombrando, ¿no? Pero fíjate, Société Generale... O sea que hay bancos y bancos. Sí. Vale. En el caso de Société, hasta que no pase 24,50, que es por donde pasa esa media, bueno, 24,29 exactamente, pero yo siempre le doy un poquito más de margen, 1% por encima. Hasta que no pase ese nivel, a mí no me dice nada. Esto está como muy lateral, muy aburrido, mientras que sus compañeros lo han hecho bien. Por lo tanto, eso es debilidad, pues no me interesaría Société Generale, pero ING sí. Dos valores en WhatsApp, Stellantis, mercado italiano, menos 10%, está el oyente, y JD en el Nasdaq, también pérdidas, menos 9%. ¿Qué le decimos? Bueno, pues Stellantis es un valor bajista y débil. No tengo ese tipo de valores en cartera, o trato de no tenerlos. En el momento en el que empieza a asomar alguno así, pues por lo que sea no ha funcionado, que los hay, evidentemente. No acertamos siempre, ni mucho menos, ojalá. Los quitamos, los eliminamos. Bien, Stellantis por debajo de la zona de los 20 ya era para tratar de salirse. Bien, entonces, ¿ahora qué pasa? Que está en mínimos. Pues aprovechar un rebote para salirnos. Yo es que esto, mira, hoy sube un 1. Pues, oye, si sube un poquito más en próximos días, pues nos vamos de aquí, ¿no? Es un poco lo contrario a Ferrari, quizás. Sí. El sector tampoco es que esté... Si analizas Ferrari... pues mira. La borro, porque le voy a preguntar por ella luego. Pues mira, está en el nivel de soporte 384, pero no es decir, ves Stellantis, ves Ferrari y dices, bueno, es que esto parece que uno cotizara, pues yo qué sé, en otro mundo diferente, ¿no? Porque pertenece a un sector igual, no es automóviles, es verdad que Ferrari es más lujo, ¿vale? Por eso se defiende mejor, ¿no? ¿Entrarías en Ferrari, que es lo que pregunta Carmen? Sí. Sí, lo que pasa es que aquí el stop, ojo, queda muy cerquita, quizás un 369, algo así, es decir, 13 euros, aproximadamente un 4% de stop, por ahí va a andar. Sí, y además es un valor que yo tendría en cartera, vale. De momento tranquilamente. JB, que lo tenía el anterior oyente con un menos 9 en cartera. Vamos con JB. A mí por JB, vamos a ver. Entiendo que es jd.com. Entiendo, ¿eh? Vale, sí, aquí está. Pues por ahora estaríamos fuera. Tiene que pasar 28. Si estoy dentro, pues sí, mira, con menos 9 dice. Claro, colócale un stop en el mínimo de 4 o 5 semanas, que sería el 25,63. Pues 25,60, un poquito por debajo de ese nivel. Si lo pierdo,